Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a explicar la forma medio pasiva del verbo. Vamos a recordar que en griego hay tres diátesis, formas o voces: la activa, la media y la pasiva. También nos va a quedar claro que en la mayor parte de los tiempos verbales la voz media y la pasiva coinciden, por lo que es común hablar de voz medio pasiva. Vamos, por tanto, a aprender la formación del presente indicativo medio pasivo y del imperfecto indicativo medio pasivo. Bienvenidos nuevamente a este video. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, a diferencia del español, los verbos griegos tienen tres formas, diátesis o voces: la voz activa, la voz media y la voz pasiva. En español solo existe la voz activa y la voz pasiva. Vamos a recordar brevemente en qué consisten cada una de estas voces en el español. Las que existen en el español son la activa y la pasiva. ¿Y qué es lo nuevo o qué es lo que los griegos quieren decir con la voz media? La voz activa indica una acción transitiva o intransitiva que un sujeto realiza. Por ejemplo, la maestra enseña matemáticas a los alumnos. La maestra, el sujeto de la oración, realiza una acción: enseñar. La voz media, para los griegos, indica una acción referida al sujeto en su esfera de acción propia. Esta, vamos a ver que tiene tres diferentes, podríamos decir, características o subtipos. Hay una voz media directa, una voz media indirecta de interés, y hay una voz media indirecta dinámica. La voz media directa refleja o se da cuando el sujeto dirige la acción a sí mismo, o sea, tiene un carácter reflexivo. La acción realizada la realiza sobre sí mismo. Por ejemplo, me lavo, me desato, ¿sí? Son acciones que el sujeto realiza. La indirecta de interés, por su parte, el sujeto realiza la acción en su provecho o en su beneficio. Por ejemplo, lavo para mí, o suelto o desato para mí. Ahí el matiz es que la acción se realiza en provecho del sujeto que está hablando. La indirecta dinámica: el sujeto realiza la acción con sus propios medios, ¿sí? Con sus propios medios, es diferente. El ejemplo de esto sería: suelto por mí, lavo por mí. Quiere decir que la voz media en el griego va a tener, traducida al español, estas tres posibilidades. Nosotros tenemos que estar al pendiente del contexto o de la oración que queramos traducir para ver qué voz media debemos ocupar: si la directa, la indirecta de interés o la indirecta dinámica. Después de esto, la voz pasiva, que también la tenemos en el español: el sujeto sufre la acción ejecutada por otro que señala el verbo. El verbo, la acción, podríamos decir, ahora es sufrida, ¿no? Es ejecutada o la ejecución se ve a alguien más y el sujeto la padece. Por eso se llama pasiva. Y entonces, en el mismo ejemplo de la voz activa, cambiamos el sujeto y sí que sea complemento agente, y entonces decimos: las matemáticas son enseñadas a los alumnos por la maestra. La maestra ya se vuelve un sujeto paciente, ¿sí? Son enseñadas por la maestra. Las matemáticas se transforman en sujeto. Y la voz pasiva tiene una construcción perifrástica con el verbo ser más un participio, ¿sí? Eso sucede en el español, ¿no? Vamos a ver que en el griego va a ser diferente, pero
Esta va a ser la posibilidad de traducción. Ahora bien, vamos a aclarar otros puntos antes de pasar a la formación. Lo primero que debemos de recalcar es que en la mayoría de los tiempos del verbo griego, la voz media y la voz pasiva coinciden, es decir, tienen la misma forma. Por eso hablamos de voz medio pasiva, ¿sí? Porque coinciden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, estar al pendiente del contexto, estar al pendiente de los elementos de la oración para ver si es voz activa o es voz media, ¿no? Solo dos tiempos de todos los tiempos verbales griegos tienen una forma distinta para la voz pasiva y para la voz media. Estos tiempos son el futuro y el aorista, ¿sí? Entonces ahí vamos a aprender voz media y aparte vamos a aprender voz medio pasiva en el futuro y en el aorista. Ahora bien, otra de las cosas que debemos aclarar una vez que ya vamos a tener conocimiento de la voz medio pasiva es que hay unos verbos que en griego, se llaman verbos deponentes. ¿Qué son estos verbos deponentes o por qué se le llaman verbos deponentes? Se le llaman así porque estos verbos, por decirlo de algún modo, llegaron tarde a la repartición de la voz activa. Y entonces su voz medio pasiva va a tener una forma medio pasiva, pero su significado va a ser activo, porque carecen de voz activa. Es muy importante porque son un buen número de verbos. Entonces van a tener la terminación medio pasiva, pero con significado activo. Y eso se llaman verbos deponentes. También existen verbos semideponentes. Quiere decir que esto de tener la voz medio pasiva con significado activo va a tenerla en algunos casos, en algunos tiempos, pues, no en todos. O puede ser verbos que en la voz activa tengan un significado y en la voz medio pasiva tengan otro significado, ¿sí? Vamos a aprenderlos más adelante, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, para poder formar la voz medio pasiva, ustedes deben tener bien claro cómo se forma el presente indicativo activo, bien claro, y el imperfecto indicativo activo. ¿Por qué? Porque la voz medio pasiva, o sea, el presente indicativo medio pasivo y el imperfecto indicativo medio pasivo se van a formar de manera análoga a cómo se formaban. Tema verbal, vocal temática, desinencias, en el caso del presente. Aumento, tema verbal, vocal temática, desinencias, en el caso del imperfecto. ¿Qué es lo que va a cambiar? No podemos utilizar las mismas desinencias. Recuerden, para formar el presente utilizábamos las desinencias primarias de los tiempos principales. Para formar el imperfecto utilizábamos las desinencias de los tiempos históricos. Para formar tanto el presente indicativo medio pasivo como el imperfecto indicativo medio pasivo, tenemos que aprender las desinencias propias de la voz medio pasiva. Y a continuación las vamos a ver. Entonces, ahora tenemos aquí las desinencias propias para formar la voz medio pasiva. Tenemos que aprender entonces las desinencias medio pasivas de los tiempos principales, que nos van a servir para formar el presente indicativo medio pasivo. Y tenemos de este otro lado las desinencias medio pasivas de los tiempos históricos, que nos van a ayudar a formar el imperfecto indicativo medio pasivo. Muy bien. ¿Cuáles son las desinencias medio pasivas de los tiempos principales? Acuérdense, hay que aprenderlas de bajadita. Mai, stai, tai, mesa, pe,
ntai. Repetimos. Mai, sai, tai, mesa, ste, ntai. Esas son las desinencias medio pasivas de los tiempos históricos. Desinencias medio pasivas, perdón, dije que las anteriores eran de los tiempos históricos. No, son desinencias medio pasivas de los tiempos principales. Nos van a servir, en este caso, para formar el presente. Ahora vamos a ver las desinencias medio pasivas de los tiempos históricos, que nos van a servir para formar el imperfecto. ¿Ok? Medio pasivo. Las desinencias medio pasivas de los tiempos históricos son men, to, mesa, se, to. Repito. Men, to, mesa, se, to. Esas son las desinencias medio pasivas. Recuerden la regla. Recuerden la regla que nos permitió formar el presente y el imperfecto. Esta regla es para qué vocal temática voy a poner. Y acuérdense que la vocal temática que va a unir las desinencias al tema verbal se pone de acuerdo a la primera letra de la desinencia. Repito, si la desinencia comienza por mi o por ni, entonces pongo como vocal temática una omicron. Si la desinencia empieza por otra letra distinta, utilizo como vocal temática la épsilon. Por ejemplo, vamos a poner, ahorita no veo la formación. My comienza por mi. Quiere decir que la vocal temática que voy a usar es omega. Tai comienza por una diferente, no es mi, no es ni, entonces tengo que poner épsilon. Tai también es el mismo caso que arriba, épsilon. Mesa, ahí sí voy a usar la omega. P, ahí voy a usar la épsilon. Y tai, ahí voy a usar la omega. Muy importante que ustedes lo recuerden. ¿Por qué? Porque les va a servir para formar ahora el presente indicativo medio pasivo. Se va a formar igual que se formaba el presente indicativo activo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que vamos a utilizar otras desinencias y por ende la vocal temática a lo mejor pues va a ser un tanto distinta, pues. Eso es lo diferente. Entonces, tenemos que aprendernos las desinencias medio pasivas de los tiempos principales. Mai, sai, tai, mesa, ste, ntai. Men, so, to, mesa, ste, nto. Ahora vamos a ver nuestros modelos para formar el presente indicativo medio pasivo y el imperfecto indicativo medio pasivo. Tenemos que recordar para ello cómo formábamos el presente indicativo. El presente indicativo, si ustedes lo recuerdan, lo formábamos de la siguiente forma. Primero teníamos que saber el tema verbal o tema del presente, ¿sí? Tema verbal. ¿Cómo obteníamos el tema verbal? Bueno, al verbo original, por ejemplo, lío, le quitaba yo la omega y obtenía yo el tema verbal y tema del presente. Tema del presente. Si yo tengo el verbo acuo, le quitaba la omega y entonces obtenía yo el tema del presente. Bueno, seguimos aplicando lo mismo. Ahora, una vez que tenemos el tema verbal, utilizábamos la vocal temática, voy a poner aquí la vocal temática, para unir al tema verbal las desinencias. Solo que en el presente utilizábamos las desinencias primarias de los tiempos principales. Nada, is, y, mente, sí. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que usar las desinencias distintas, las que les acabo de explicar en la diapositiva anterior. Mai, sai, tai, mesas, te, ntai. ¿Sale? Entonces, pero la forma de hacer el presente es la misma que el activo, solo cambia las desinencias.
En nuestro modelo, que es el verbo lío, acuérdense, lío es yo desato. Quito la omega y lo que me queda es el tema del presente. Ustedes observen en el modelo, tenemos li como tema, es decir, como raíz, que no cambia en toda la forma del presente indicativo medio pasivo. Li es el tema, el que no va a variar, por eso se llama tema o raíz. Ahora tenemos que colocar las desinencias. My, aquí vamos a ver qué pasó, porque está la E, aquí debería de ir sai, tai, mesa, ste, tai. Ahí está. Mai, sai, tai, mesa, ste, tai. Son las desinencias que acabamos de aprender. Y vamos a poner la vocal temática que aplique. Vamos a dejar aparte la segunda persona. Ahorita les voy a decir qué fenómeno ocurrió con la segunda persona del singular. Bien, si yo uno mai al lío, tengo que utilizar la vocal temática o porque la desinencia empieza por ni. Vamos a ver qué pasó en este caso. En el caso de la tercera persona, tai, la desinencia comienza por otra consonante que no es ni la mi ni la ni, entonces debo de aplicar la epsilon. Vamos con la primera plural, lío mesa. Mesa comienza por mi, entonces debo de utilizar vocal temática omega, siguiendo la regla que ya aprendimos. En la segunda persona del plural, la desinencia es spe, comienza por sigma. Por tanto, la vocal temática que voy a aplicar es la epsilon. Y en la tercera persona plural, tai, comienza por ni. Entonces la vocal temática que voy a utilizar es la omega. Muy bien, vamos a ver entonces ahora qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió con la ¿Qué fue lo que sucedió con la segunda persona singular? Miren, en la segunda persona singular ocurre un fenómeno fonético de contracción por lo siguiente. Tenemos el tema más la vocal temática más la desinencia. La segunda persona singular, la desinencia debe de ser psych. Esta es una sigma, ¿eh? Vea, psych. Si la desinencia es I, la vocal temática que yo debo de aplicar es epsilon. ¿Por qué? Porque empieza por una consonante distinta a la mi y a la ni. Entonces, la vocal temática que corresponde es epsilon. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay una cosa, así quedaría la persona. Puntito, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Ustedes creen que la sigma odia estar entre vocales siempre? La sigma intervocálica es una letra muy chocosa y no puede estar dentro de las vocales, en medio de dos vocales. En este caso, cuando formamos los verbos, no puede quedar la sigma intervocálica. Y entonces la sigma cae, se va, ¿no? La sigma cae y se va, quedando entonces, quedando li, li, e, ay. Pero como se fue la sigma, la E y la epsilon y el alfa que quedan ahí se deben contraer, se contraen. Ocurre una contracción en esas dos vocales. E más alfa se contraen en una eta. E, A se contraen en una eta. Y si queda la iota acá, este diptongo es un diptongo impropio. Esta iota debe pasar aquí debajo, como iota suscrita. Por toda esa transformación de fenómenos, nos queda en la segunda persona singular la vocal temática y la desinencia E. Por eso aquí se las marqué y se las separé con guiones, ¿sí? Voy a borrar esto. Se las marqué y se las separé con guiones para que ustedes pudieran ver que la desinencia, la segunda persona, queda li epsilon con iota suscrita. ¿Por qué?
por estos fenómenos fonéticos que acabo yo de explicar. Y entonces la conjugación del presente indicativo medio pasivo me queda primera persona liomai, segunda lie, tercera lietai, plural, primera persona liomesa, segunda persona lieste, tercera persona liontai. Y puede tener este tipo de traducciones. Puede traducirse en la voz pasiva como soy desatado, eres desatado, es desatado, somos desatados, son desatados, son desatados. O en la voz media, me desato, te desata, se desata, nos desatamos, se desatan, se desatan. O desato por mí, o desato para mí. Recuerden lo primero que les expliqué, las tres formas que tiene la voz media. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, ahorita al final de esta lección vamos a ver el complemento agente, que nos va a ayudar a distinguir cuando una oración se trata de una oración pasiva. Pero la voz media tenemos tres opciones de traducción que tenemos que ver de acuerdo al contexto. Entonces repasamos. Presente indicativo medio pasivo. Liomai, lie, lietai. Liomesa, lieste, liontai. Quiere decir que estas terminaciones o desinencias son las que tenemos que agregar a los verbos que yo quiera conjugar para poder armar la voz medio pasiva. Piensen ustedes en el verbo acuo, que es un verbo que ya se sabe. Acuo. Perdonen por la escritura fea. Acuo. Si yo quito la omega, obtengo tema. Mi tema verbal o mi raíz, mi tema del presente. Y entonces nada más digo, acuo mai, acue, acuetai. Acuo mesa, acueste, acuontai. Y ya tengo, soy escuchado, eres escuchado. ¿Ve? Eso es lo que me va a permitir el modelo, saber las desinencias o terminaciones que a mí me van a permitir formar la voz medio pasiva de el presente. Ahora vamos a ver el imperfecto. Recuerden ustedes que la formación de la voz media supone que nosotros en cierto sentido, en cierto punto, ya dominamos la formación del presente indicativo activo y el imperfecto indicativo activo. Ahora, ¿qué pasa con el imperfecto? El imperfecto, recuerden que para formar el imperfecto necesitamos primero el tema presente o tema verbal. Antes del tema tenemos que poner el aumento. Ahí tenemos que repasar el aumento. Y ustedes tienen que estar bien conocedores del aumento. Y después del tema, otra vez, tenemos vocal temática para unir las desinencias. En este caso, en el caso del imperfecto indicativo activo, las desinencias de los tiempos históricos. En el caso del imperfecto indicativo medio pasivo, las desinencias medio pasivas de los tiempos históricos, que expliqué en la diapositiva anterior. ¿Vale? Men, so, to, mesas, te, to. ¿Vale? Entonces vamos a observar el modelo del verbo lío. Acuérdense que lío ya tenemos nuestro tema verbal de lío porque ya no lo sabemos hasta con los ojos cerrados. El tema del presente del verbo lío es li. Y entonces a ese tema, como es un tema que empieza por consonante, le agregamos el aumento que es e en todo el indicativo. El li, ese va a ser. Y luego tenemos que agregar las desinencias. Observemos acá cómo está. Las desinencias que debemos de agregar son men, so. Aquí en la segunda persona ocurrió un fenómeno análogo que ahorita voy a explicar. El iu, porque nos queda el iu. Pero aquí sería men, después iría la desinencia so, perdonen la forma de escribir fea. Men so to, mesa ste nto. Men so to, mesa ste nto. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede en esa segunda persona. Men, soto, mesas, tento.
Y la vocal temática, la misma regla que seguíamos para la aplicación de la vocal temática. Si la desinencia comienza por mi o por ni, ponemos ómicron. Si la desinencia comienza por consonantes diferentes a la mi o a la ni, ponemos épsilon. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasó en la segunda persona? En la segunda persona, la desinencia era so. Si es desinencia so, comienza por sigma, entonces le corresponde una vocal temática épsilon. ¿Y qué nos queda? Una sigma intervocálica. Y ya les dije que la sigma intervocálica desaparece, cae. Y entonces nos queda el I, E, O. La E y la O se contraen en un diptongo U. Y se contraen en U, diptongo U. Por eso nos queda li, U. Eliu. Eliu. ¿Sí? Era desatado. Por eso nos vamos a aprender esta desinencia. ¿De dónde viene? ¿Por qué me dijo el maestro que la desinencia de la segunda persona de los tiempos, desinencia medio pasiva de los tiempos históricos era so, y yo en el modelo veo el diptongo u por estos fenómenos fonéticos a raíz de la caída de la sigma intervocálica? ¿Vale? Y entonces así es porque nos queda la segunda persona. En el caso del presente indicativo medio pasivo, nos queda eta con iota suscrita. Y en la segunda persona del imperfecto indicativo medio pasivo, nos queda u como desinencia de la segunda persona. ¿Sí? Por favor, no pierdan de vista esto. Y entonces ahora sí, nuestro modelo nos va a permitir aprender qué desinencias o terminaciones debemos aplicar para formar la voz medio pasiva. Y entonces tenemos, no olviden el aumento es característica del imperfecto. Eliomen, singular, primera persona, eliomen, segunda, eliu, se pronuncia u, eliu, tercera persona, elieto, primera persona, eliomesa, segunda persona, elieste, tercera persona, elionton, ¿sí? Y entonces ya nos va a quedar la forma del imperfecto indicativo medio pasivo. Y la traducción aquí está. Si es voz pasiva, era desatado, yo era desatado, tú eras desatado, él era desatado, nosotros éramos desatados, ustedes eran desatados, ellos eran desatados. En el caso de la voz media, aquí tienen ustedes las diferentes traducciones que podría tener si se tratara de una voz media. ¿Sí? Acuérdense que hay tres diferentes voz media. En esta diapositiva no es más que la explicación redactada de lo que les acabé de exponer en la diapositiva anterior acerca de por qué el presente indicativo medio pasivo, la segunda persona, queda lie con eta con iota suscrita y no queda con lo que nosotros en teoría pensaríamos que debe quedar. Y lo mismo que ocurre en la segunda persona singular. Esto por favor no lo olviden y ténganlo en cuenta. Antes de concluir, también es preciso recordarles que de acuerdo al material que trabajamos, también viene el modelo de los verbos contractos. Recuerden ustedes que en los verbos contractos ocurre un fenómeno que es el fenómeno de la contracción, ¿no? Que se da porque el verbo no termina por una vocal, en este caso E. Y esa vocal, al unirse a la vocal temática, ocurre un fenómeno de la contracción. No cambia nada más que la desinencia, como lo hemos visto ya en el presente y en el imperfecto de los verbos eneo. Este modelo es para que ustedes también observen cuáles son las desinencias o terminaciones para los verbos eneo en el presente y el imperfecto indicativo medio pasivo. Por eso nos queda en el caso del presente indicativo medio pasivo, calumai, cale, caleitai, calumesa, caleiste, caluntai. Esto, repito, es para los verbos en eo, los verbos que terminan en eo.
Y en el imperfecto indicativo medio pasivo quedaría ecalumen, ecalú, ecaleito, ecalúmesa, ecaleiste, ecalum. Por favor, repasen, aprendan estos modelos de conjugación para que ustedes puedan realizar sus traducciones. Los invito por favor a que tomen de sus vocabularios algunos verbos y vayan construyendo la voz medio pasiva en presente indicativo, medio pasivo y en imperfecto indicativo medio pasivo. Por favor, esos serían unos ejercicios que reforzarían este tema. Por último, quisiera yo comentarles cómo la forma pasiva lleva lo que nosotros llamamos complemento agente. El sujeto, recuerden que pasa al lado del complemento para hacer voz pasiva. Bueno, en griego es muy importante que ustedes observen esto en griego. En las oraciones o frases con el verbo en voz medio pasiva y en la pasiva, quiere decir que la persona que realiza la acción, ahí está, la persona que realiza la acción, es decir, el complemento agente, se va a introducir en la oración en griego con la preposición hipo, que es por, seguida del caso genitivo. Entonces, hipo más genitivo nos va a indicar el complemento agente. Entonces, cuando veamos hipo más genitivo en el complemento de un enunciado, no le piensen, estamos hablando de una voz pasiva. Pero esto ocurre si la acción es realizada por una persona. ¿Qué pasa cuando la acción o el complemento agente no es una persona, sino es una cosa o una entidad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si es una cosa o una entidad, se utiliza simplemente el caso dativo, sin la preposición. Y tenemos dos ejemplos. En Mateo 10:22 dice, Kai es este misúmenoi hipopanton. Hipopanton. Este hipopanton significa por todos. Y es este misúmenoi y serán odiados hipopanton por todos. ¿Sí? Esta construcción es hipo más genitivo, panton, ¿no? Esta terminación es de genitivo plural. Y en el caso de que no se trate de una persona, se utiliza el caso dativo. El dativo entonces va a tener, este caso va a tener una traducción diferente a la que nosotros habíamos aprendido. Dice aquí, tais theodonais, polakis, hoi anthropoi dia peitontai. Polakis significa con frecuencia. Hoi anthropoi, los hombres. Hoi anthropoi, los hombres. Dia peisontai, son corrompidos. Aisgedonais, por los placeres. Aquí tenemos la voz diapeisontai, un tai, tenemos voz medio pasiva, taisgedonais. Entonces vean, taisgedonais aquí es un nativo, pero no lo vamos a traducir como a o para los placeres, sino por los placeres. ¿Por qué por los placeres? Porque está siendo el complemento agente que va conectado al verbo en voz medio pasiva, diapeisontai. Son corrompidos por los placeres. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, no olvidemos esto. Si es necesario, vuélvanlo a repasar. Y si tienen dudas, me preguntan. Hasta aquí concluimos esta lección. Repasen, estudien y hagan ejercicios. Tomen su lista de verbos del vocabulario y intenten realizar la voz medio pasiva en el presente y en el imperfecto indicativo.